Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a Luffy y ese desdén suyo por no querer ser héroe. ¿Qué será lo que Oda nos tiene preparados para todo esto? Ya que no es casualidad que se ha mencionado mucho sobre el Luffy y el heroísmo, no solo en los últimos capítulos, sino es algo que ya viene desde hace mucho. Luffy y su heroísmo. ¿A qué rumbo nos quiere encaminar Oda con respecto a esto? ¿Será acaso que nos tiene preparado algo acerca del heroísmo? Para los que no entiendan, hace poco Luffy volvió a recalcar que a él no le interesa ser héroe, no le llama para nada la atención esto. Para muchos esto puede sonar como algo insignificante, pero no es la primera vez que Luffy rechaza ser llamado o considerado algo como un héroe. Una de las escenas más memorables de esto fue en la isla Gyojin cuando Luffy le dice a Jinbei que él no quiere ser un héroe y le explica sus motivos. Según Luffy, los héroes comparten carne y comida a todos. Él no quiere compartir su comida con nadie, por eso prefiere ser un pirata. En fin, hace unos capítulos cuando Vegapunk le revela su sueño a Luffy de brindar energía ilimitada a todo el mundo, Luffy le respondió que es muy noble en intentar hacer felices a todas las personas, pero él no tiene ningún interés en ser héroe. ¿Qué de importante tendrá todo esto? De recalcar siempre que es posible que Luffy no quiere ser héroe. De por sí por sus actitudes parece ser todo lo contrario, es de los pocos piratas o el único que se mete en problemas con otros piratas o hasta el mismo gobierno mundial por alguien que le importa. Es alguien demasiado bueno que intenta erradicar cualquier signo de injusticia por donde sea que pase. En Wano se dio una escena muy interesante después de la derrota de Kaido y considero le da aún más fuerza a todo esto del heroísmo en Luffy, o por lo menos que terminará siendo algo relevante. Cuando los habitantes de Wano se enteran de la derrota de Kaido, uno de ellos se pregunta quién fue el que los liberó, el que derrotó a Kaido, a lo cual otro responde que fue un guerrero llamado Joy Boy, aunque tal parece ya abandonó el reino. Allí se ponen tristes porque querían verlo, según ellos ese tipo es un héroe que rivaliza con el dios de la espada. Aunque Luffy no quiera ser un héroe por su interpretación de esto, en la antigüedad y ahora con lo hecho en Wano, las personas sí que consideran a Joy Boy un héroe, y como sabemos Luffy es la nueva representación de Joy Boy. Esto no es algo que yo lo diga, ya es algo confirmado. La propia Shueisha lo menciona cuando Luffy despertó su fruta. Incluso para no dejarlo a la interpretación de uno mismo, Momonosuke recalcó que Shueisha le había dicho que Luffy es Joy Boy. Así que bueno, aunque Luffy no quiera ser un héroe, por cosas del destino será considerado uno. Pero Raysax, ¿y esto qué importancia tendrá? Considero será algo más sentimental, podríamos decir. Podríamos estar ante una de las evoluciones más increíbles mentalmente en un personaje. Cómo cambia un poco sus ideales a medida que va experimentando cada vez más los desafíos que le aparecen. Luffy ahora mismo no quiere ser un héroe ni le interesa, pero llegará el momento en donde podría aceptarlo y estará listo para cosas más grandes que solo pelear porque sí. Él buscaría pelear por alguna razón, y esos actos heroicos él los tomará como tal. En definitiva podríamos ver a un Luffy un tanto más maduro mentalmente por aceptar por fin lo que él es en realidad. Obviamente se le quitará de la cabeza lo de que ser un héroe es solo compartir su comida, podría ya ver lo que en realidad es ser un héroe. Por cierto, una pequeña evolución en todo esto también lo vimos en Wano. Como les he mencionado en todo momento, la mentalidad de Luffy es no querer compartir su comida, ya que eso lo hacen solo los héroes. Pues bien, cuando estaba luchando contra Kaido, él mencionó que no dejará que sus amigos vuelvan a tener hambre de nuevo. Aunque con estas palabras no dice explícitamente que él mismo los alimentará con su propia comida, ya es un avance en querer que alguien más coma, y más aún en el banquete que se vendría ya que todos compartirían la comida. Ese lado egoísta de Luffy por la comida quedó a un lado al liberar Wano. En Wano fue la primera vez en donde Luffy hace un acto heroico como Joy Boy, aunque ya lo hemos visto hacer más actos heroicos, liberando reinos de tiranías, algo similar a lo que se contaba que hacía el guerrero de la liberación Nika, que como sabemos era el Joy Boy del siglo vacío. ¿Cuál será la importancia de ser un héroe en alguien que no quiere serlo? Obviamente la madurez mental que mostrará al aceptar por fin lo que es. También podríamos verlo luchar por algo que él considera incorrecto y no solo porque le cae bien a alguien.
Considero Luffy comenzará a tener este cambio de mentalidad al final del próximo gran arco, ahora mismo como que ya lo está teniendo. En Wano, como les dije, preocupándose por sus habitantes, luchando por querer liberarlos y no querer que vuelvan a pasar hambre. Ahora en Egghead también mostró un poco de cambio al darse cuenta que un héroe no solo lo es porque comparte su comida, sino hay más cosas de fondo. Preocuparse por el beneficio de los demás, por ejemplo, así como Vegapunk, que quiere que todos obtengan su energía ilimitada. Ya para Luffy, ahora mismo el concepto de héroe cambió un poco, ya no se limita solo a compartir su propia comida. Pero bueno, como dije, al final del próximo gran arco, Luffy ya tendrá un cambio un tanto más radical. Ya se dará cuenta lo que conlleva ser un héroe y estará dispuesto a convertirse en uno. Quiero ponerlos un poco en contexto lo que considero ocurrirá al final del próximo gran arco. Como se sabe, ahora mismo a Luffy le falta solo un Rod Poneglyph para tener su ruta completa a la isla mítica. El próximo gran arco debería centrarse en la batalla por este Rod Poneglyph y quien se convierte en el rey de los piratas. Después de todo esto, Luffy ya debería llegar a Laftel, por lo cual se enterará de todo lo ocurrido en el siglo vacío, la historia que Joy Boy dejó escrita en los Poneglyph. Será allí cuando Luffy se dé cuenta lo que tiene que hacer, el objetivo inconcluso de Joy Boy y que ahora está en sus manos. Luffy allí tendrá un cambio de mentalidad porque tendrá que tomar una decisión, o hacer algo que él considere correcto, el objetivo inconcluso que Joy Boy no pudo cumplir en el siglo vacío, o ignorar todo. Al final de cuentas ya se habría convertido en el rey de los piratas, que en un principio era una de sus metas. Aunque claro, aquí Oda podría tenernos preparados una sorpresa. El camino de Luffy no termina solo con llegar a Laftel. Él al final de Wano reveló que su verdadero sueño no era ser el rey de los piratas. Convertirse en rey era solo uno de los pasos para poder cumplir su verdadero sueño. Sus nakamas quedaron muy sorprendidos al escucharlo. Pueda que el verdadero objetivo de Joy Boy que quedó inconcluso esté muy relacionado al verdadero sueño de Luffy. En definitiva, lo que Luffy quiera hacer podría ir de la mano con el objetivo de Joy Boy, así que sí o sí terminará cumpliendo este objetivo inconcluso. El sueño de Luffy era el mismo que tenía Roger, y la reacción de Roger al encontrar el One Piece o leer las maravillosas aventuras de Joy Boy fue reír. Esta risa por parte de Roger y todos sus nakamas pudo ser porque Joy Boy también era alguien soñador que compartía el mismo sueño con Roger. Así que Luffy y sus nakamas, los cuales ya saben el sueño de su capitán, podrían reaccionar igual que Roger y su tripulación al descubrir todos los secretos del siglo vacío. Esto porque les causaría risa que haya existido alguien más con este tipo de sueños que su capitán. En fin, a mí me resulta muy curioso todo esto de Luffy y querer recalcar siempre que no quiere ser un héroe cuando todos sabemos que lo terminará siendo de alguna manera. Déjenme en los comentarios todas sus opiniones sobre este tema. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.